Bendiciones y un saludo. En este tutorial vamos a ver el uso básico, lo elemental en cuanto a Reaper, en cuanto a plugins como Kontakt, enfocado a tocar en vivo, a poder utilizar instrumentos, nuestro piano, nuestro controlador MIDI o incluso nuestra guitarra, nuestra voz para la alabanza, para tocar en vivo. Es algo muy básico, no pensaba hacerlo pues porque hay mucho material en YouTube, en varias páginas, hay muchos tutoriales y mucha ayuda, pero debido a que algunos me preguntaban respecto a este tema, pues he decidido hacerlo. Bien, ¿qué necesitamos básicamente? En primer lugar necesitamos un DAW o digamos un programa multipista. Hoy en día hay muchos, está Pro Tools, está uno que nos facilita la presentación en vivo, como es Ableton Live, como es también, puede ser Studio One y muchos otros, pero en este caso yo he usado Reaper. Entonces necesitamos en primer lugar un DAW, en este caso Reaper, en la página principal, que en la descripción les dejaré. Descargamos entonces Reaper, dependiendo la versión que corresponda, si es Linux, si es Windows o si es Mac. Bien. Segundo, si no tenemos una interfaz, requerimos de un controlador universal pues para que salga el sonido, para que se oiga lo que estamos tocando, lo que estamos hablando. Y es entonces por medio de este controlador que se llama ASIO for All. Lo descargamos de la página oficial, también les dejaré el enlace y vamos entonces a instalarlo. También plugins necesitamos, hoy en día hay plugins gratuitos, es decir, no nos vamos a limitar porque no tengamos dinero. Ese es un paquete gratuito dentro del cual está una versión de Kontakt limitada que es Kontakt Player, de lo cual pues ya veremos más adelante. Bueno, con esto en mente vamos entonces a abrir nuestro Reaper y de entrada, bueno, para quienes lo instalan y lo abren por primera vez, aparece una ventanita que dice Reaper no es gratis. Básicamente creo que son $60, que no es mucho comparado si ustedes comparan otros DAWs. Y frente al precio de Reaper y con todas las capacidades que tiene Reaper, me gusta mucho, se me ha facilitado, lo utilizo para las transmisiones en vivo, me ha ido bien. Entonces, a pesar de que diga que tiene 60 días, lo pueden seguir usando de manera full después de ese tiempo de prueba. O sea, el programa no se va a bloquear como creo que pasa con Cubase o con otros. Aquí va a seguir funcionando, pero pues lo ideal es que contribuyamos a la causa y lo adquiramos. De entrada, aquí vamos a encontrar, bueno, esta es la ventana de edición, pero creo que de inicio, o sea, cuando recién lo instalamos por primera vez, la ventana de Mixer aparece así. Esto aparece así, ya les explico qué fue lo que hice. Esto aparece, o sea, la de edición y la de mezcla. No hemos añadido pistas, con tan solo dar doble clic o control track, perdón. Vamos añadiendo T, etcétera, lo que necesitemos. Pero en este caso vamos a dejar una sola por ahora, ¿sí? Y esta vista de mezclador me gusta verla fuera del Docker. O sea, el Docker es como dejar todo en una sola pantalla, pero voy a dejarlo acá. Cierro acá de tal manera que cuando quiera ver la vista de mezcla, le doy acá a Mixer en View, Mixer o Control M y vamos a tener entonces las dos vistas. Reaper pues está en inglés por defecto, pero hay un muchacho en español pues ha traducido todo lo que es acá los menús de Reaper. Creo que se llama Javi, es español, no recuerdo. Procuraré dejar en la descripción, pues él tiene una serie de tutoriales y cosas muy útiles sobre Reaper. Pero repito, mi enfoque es en la alabanza y en el tema pues de la iglesia, de la congregación. Bien, vamos entonces como primera medida a configurar el audio. Ya entramos a Reaper, ya vimos lo básico, pero vamos a configurar el audio. Entonces nos vamos a Options, nos vamos a buscar Preference y aquí lo primero que debemos configurar es el dispositivo o device.
Por lo general debemos tenerlo en ASIO, es prácticamente digamos, el sistema de audio que necesitamos, que requerimos. En el tipo de driver ASIO, pues tengo dos, el ASIO for All, que fue el que pues ya descargué y que les mostré al principio, por si no tenemos interfaz, pero dicho sea de paso, yo recomiendo que tengamos una interfaz. ¿Por qué? Porque de esta manera no vamos a sobrecargar nuestro laptop o nuestra PC, entonces va a ser mucho más fluido, o sea, van a haber menos posibilidades de que el sistema colapse. Entonces, en este caso, bueno, supongamos que vamos a utilizar ASIO for All. Aquí en la configuración ASIO tenemos entonces los dispositivos. Bueno, al principio aparece solo así, pero cuando yo marco aquí en la llavecita, aparecen los dispositivos que están conectados. En este momento, pues dispositivo de High Definition Audio. Creo que es dispositivo de entrada. Creo que sí, o sea, lo que va a entrar el audio. Esto es muy importante, el tamaño del buffer ASIO. El estándar son 512 samples. A medida que yo aumento el buffer, pues aumenta la estabilidad del programa, pero también aumenta la latencia. ¿Qué es la latencia? Es el tiempo que transcurre desde el momento en que yo hablo o toco hasta el momento en que suena en el programa. Y por el contrario, si yo reduzco el tamaño del buffer, pues la latencia va a ser menor, pero las fallas van a ser mayores. Entonces, un estándar es 512. Dejémoslo así y ya con eso es suficiente. Bien. Ahora el MIDI device o el dispositivo MIDI. En este caso yo tengo un controlador MIDI que es este Impact, el X88+. Con respecto a los controladores, podemos tocar las librerías y los sonidos. Puede ser con nuestro piano pues antiguo, desde que tenga una salida MIDI de 5 pines, pues no hay ningún problema. Hay un cable que se utiliza para eso, que es económico, es asequible, es un cable MIDI USB, con el cual pues conectamos al equipo o al computador, ¿sí? O también ahí los últimos teclados pues tienen ya salida USB, como las impresoras, esa misma salida la tienen. En este caso mi controlador pues tiene tanto salida USB como también tiene la salida de MIDI de 5 pines, eso ya dependiendo nuestra salida. En este caso, para habilitarlo, bueno, aquí está conectado, pero por defecto aparecería pues sin conectar. Entonces lo que hago yo es doble clic o clic derecho y le doy Enable y ya estaría entonces conectado. Bien. Otra cosa que vamos a configurar, bueno, hay varias cosas acá, pero es lo básico. Son los VST o los plugins que vamos a utilizar. Entonces, de esto hablaremos ahorita cuando introduzcamos una librería, un piano. Bien. Bueno, entonces le doy cancelar porque pues no voy a utilizar voy a utilizar mi interfaz, la que tengo acá, que es una Behringer UMC204 de Behringer. Vamos entonces a añadir la voz. Ustedes me están escuchando, pero estoy hablando fuera del programa. Entonces voy a proceder a utilizar este canal o esta pista para escuchar mi voz. Entonces ya estoy hablando aquí dentro del programa. Ya no estoy por fuera, sino aquí dentro del programa, como ustedes pueden darse cuenta aquí en el nivel. Voy a colocar entonces voz, por ejemplo, voz principal. Si yo tuviera, digamos, otro micrófono, entonces simplemente yo puedo añadir acá y coloco voz secundaria y aquí añado el canal 2, o sea, el otro micrófono para, digamos, hablar o cantar con otra persona, ¿sí? En este caso, pero pues como estoy solo por ahora, no hay necesidad de hacerlo. Entonces elimino esta pista y seguimos acá. Voy a darle un color. Por ejemplo, le di random. Cuando le doy random es como un color aleatorio y me dio ese. Bien. Y si quiero añadirle un icono para saber que, o sea, para visualmente ubicarme, entonces busco un icono. Puede ser, a ver, busquemos este micrófono y ya. Entonces ahí aparece ese icono. Ahora lo que voy a hacer es hacer un poquito de proceso a la voz porque se escucha diferente que al principio. ¿Por qué? Porque
La del principio la tenía un poquito ecualizada, pero esta no está desde cero. Entonces aquí en FX, que son los efectos, voy a añadir efectos. En este caso lo primero que se suele hacer, o lo que suelo hacer yo, es un ecualizador. Voy a utilizar los de Cocos, o sea los de Reaper, y me voy a EQ y quito frecuencias bajas para quitar como esos sonidos que no se necesitan en la voz. Voy a darle un poquito de claridad aquí en el rango medio. Se le da inteligibilidad a la voz. Y aquí voy a darle un poquito de brillo. Este es el factor Q, se lo voy a quitar para que quede un poquito más. Y así, entonces por ahora lo dejamos así. Ahora voy a añadir, bueno, aquí mismo, doble clic y voy a añadir un compresor, o sea, para trabajar la dinámica. No voy a explicar todo este tipo de funciones como el ataque, el release, el threshold, nada de esto. Simplemente voy a uno de los presets y voy a darle Modern Vocal y ya todo queda como preconfigurado. Voy a bajarle un poco, o sea, a partir de que el nivel supera este umbral o este threshold, empieza a actuar el compresor, dése cuenta. ¿Sí? No voy a explicar pues porque todo esto es una configuración muy básica, como de entrada. Entonces es solo como para que tengamos una idea cómo podemos comprimir la voz, es decir, para quitar todos esos picos y que la voz tenga como más control en esa dinámica, o sea que el nivel de volumen pues sea más parejo. Bien, ese es el propósito de un compresor. Voy a bajar un poquito. Cuando pasa acá, aquí va reduciendo y aquí me dice cuánto reduce. Aquí redujo, por ejemplo, menos 0.7 decibeles. Y por último voy a darle lo que suele dársele, una reverberación. Entonces me voy aquí, en los plugins están clasificados bien sea por categorías o por fabricantes. En este caso voy a buscar por categoría reverberación y voy a darle este plugin que ya lo había instalado previamente, que es de Botsengo, es gratuito y se oye mucha reverberación, entonces simplemente le bajo y aquí hay una mezcla, o sea, cuánta reverberación y cuánta señal seca, o sea, la que no tiene efectos. Y ya, ahí ya tendríamos entonces como una pequeña configuración de la voz. Ahora vamos a añadir el plugin de instrumento o nuestros samples. Solamente vamos a utilizar un solo sample como ejemplo en este tutorial y doble clic. Vamos a darle un color, entonces para que ustedes se den cuenta cómo esto puede hacer aleatorio los colores. Si tengo muchas pistas y no quiero, digamos, perder tiempo dándole a cada uno un color, entonces selecciono todas, Shift y selecciono y en Track Color le doy Random y me le da automáticamente estos colores. Voy a darle aquí el nombre, vamos a colocarle piano acústico. Voy a darle un icono, solo como por efectos del tutorial. Voy a buscar por ahí un piano o algo que se le parezca, y ya lo tenemos. Aquí no vamos a añadir pues in1, no porque sería darle señal de audio. Ahora, si tenemos una guitarra o tenemos un micrófono que vamos a acercar una guitarra acústica o no sé, a un amplificador, etcétera, ahí sí le daríamos, por ejemplo, si estamos utilizando la voz en el in1, aquí le daríamos in2 para acercar la guitarra o bueno, lo que tengamos en caso de que sea guitarra. Pero ahora lo vamos a hacer es con una librería. Vamos a habilitar acá, bueno, no les he dicho, MIDI, Impact, y le voy a dar, bueno, normalmente los canales MIDI vienen siendo 16, pero le voy a dar Channel 1 o All Channels, puede ser, en este caso el canal 1. Habilito y cuando yo oprimo, dése cuenta que hay una señal ahí en amarillo y eso significa que es la señal de MIDI, o sea, está entrando señal, pero no está saliendo ningún sonido, pues porque no he activado un plugin. Entonces me voy a los plugins, me voy a instrumentos y tengo el Kontakt, que es el
reproductor de samples. Tengo la versión completa, en este caso me gusta la completa y le recomiendo la completa, aunque, bueno, Kontakt, la versión completa es algo costosa, pero la recomendaría más porque nos permite trabajar con terceros. Es decir, si alguien en otro país hizo un plugin, una librería, por ejemplo, de pianos, pero no es, digamos, oficial o no está con serial de Kontakt, entonces, si yo no tengo la versión completa de Kontakt, no me lo deja reproducir. Es decir, el Kontakt Player. Entonces necesito versión de Kontakt para reproducir librerías de terceros. En este caso voy a utilizar una oficial que viene en un paquete que se llama Complete. Lo adquirí hace 2 años, Complete 12. Y ahí estaba esta librería, que es un piano acústico, precisamente. Aquí está sonando. Y con mi controlador MIDI, que ya habíamos visto cómo se activa, ya está sonando, entonces voy a bajar un poquito para que no suene más que la voz, como ejemplo, y ahí ya está sonando entonces mi voz y está sonando también el piano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. ¿Cómo configuro los plugins? Porque de entrada tengo que configurarlos y era lo que les iba a explicar al final. Entonces me voy a preferencias o control P, que era la misma ventana que habíamos visto ahorita, y en BST, que es donde quedamos, voy a darle la dirección hacia dónde tiene que identificar los plugins. No solamente los instrumentos, sino todos los plugins que yo instale. Entonces, por ejemplo, hay unos plugins que están en archivos de programa, en una carpeta que se instala o aparece cuando yo instalo algunos plugins. Entonces le doy esta carpeta y para la de Native Instruments, en el caso de Kontakt, me voy a archivos de programa, Native Instruments, BST Plugins, y así le doy la dirección al programa para que busque los plugins ahí y yo siempre los tenga en la ventana que ahorita estábamos añadiendo. ¿Cómo lo hago? Añado el pad y empiezo a buscar en C, porque siempre por lo general es en C, archivos de programa, y ahí aparecen entonces Program Files o Common Files, y aquí aparecen entonces las direcciones, se las voy añadiendo. Por eso cuando instalemos un plugin, veamos en dónde lo va a instalar para saber y darle esa dirección a Reaper. Entonces simplemente le doy a aplicar y reinicio el programa y ya me van a aparecer en esta ventanita. Acá me van a aparecer. ¿Listo? Bien, esto es algo muy básico para que tengamos una idea de cómo funciona Reaper para tocar en vivo nuestras alabanzas o nuestra devoción o alabanza personal, nuestras transmisiones, y de esta manera es como yo lo hago. Bendiciones y gracias por ver este video. Les invito a suscribirse. Muchas bendiciones.